Un saludo cordial para todos. Somos un grupo del área de Economía de las Finanzas Públicas del posgrado de especialización en Finanzas Públicas de la SAP, conformado por Silvia Rolón Mendoza y quienes habla Marisela Martínez. En esta presentación queremos compartir los resultados de nuestro análisis comparativo sobre 4 teorías fiscales y tributarias que explican diferentes formas de entender la economía dentro de las finanzas públicas. Estas teorías han sido desarrolladas por importantes pensadores a lo largo de la historia y siguen influyendo en muchas decisiones económicas de los gobiernos actuales. Para comenzar, los invitamos a reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en algunos países la gasolina cuesta mucho más que en otros países? ¿O por qué en Suecia la educación universitaria es gratuita mientras que en otros países muchas familias deben endeudarse para pagar un semestre? ¿O incluso por qué en algunos gobiernos aumenta el gasto público durante una crisis mientras otros deciden recortarlo? Bueno, la respuesta a estas preguntas se encuentra en las teorías fiscales que orientan las decisiones de política económica. Para analizarlas de forma comparativa, utilizamos 4 ejes principales: las fuentes de ingresos públicos, el gasto público, quién toma las decisiones y el criterio con el que se define ese gasto. Comenzaremos con la teoría keynesiana. Esta teoría fue una de las más influyentes del siglo XX. Fue desarrollada por el economista británico John Maynard Keynes en 1936, en un contexto en el que el mundo intentaba recuperarse de la Gran Depresión. Keynes planteó una idea que en su momento fue bastante revolucionaria. El mercado por sí solo no garantiza el pleno empleo. Por lo tanto, el Estado debe intervenir para estabilizar la economía. En cuanto a las fuentes de ingreso, el Estado se financia principalmente a través de impuestos progresivos. Es decir, quienes tienen mayores ingresos aportan más. Además, quienes consideran legítimo que el Estado utilizara la deuda pública, especialmente en momentos de crisis económica. Respecto al gasto público, esta teoría considera este como el motor fundamental de la economía. Por ejemplo, mediante inversiones de infraestructura, obras públicas o programas de apoyo que estimulen la demanda. Un ejemplo histórico de esta idea fue la del New Deal, aplicado en Estados Unidos durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en la década de 1930, donde el Estado impulsó grandes proyectos de infraestructura para reactivar la economía y reducir el desempleo. En este enfoque, las decisiones económicas son tomadas principalmente por el Estado central, por equipos técnicos especializados. El criterio del gasto se encuentra en estabilizar el ciclo económico, gastar más durante las crisis y reducir el gasto cuando la economía se recupera. Ahora bien, pasemos a la segunda teoría, el estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano surge en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe durante las décadas de los 40 y 50 bajo el liderazgo del argentino Raúl Prebisch. Esta teoría parte de una pregunta clave: ¿por qué América Latina exporta principalmente materias primas de bajo valor y al mismo tiempo importa muchos productos industriales más costosos? Desde esta perspectiva, el Estado debe intervenir para transformar la estructura productiva de la economía. En cuanto a las fuentes de ingresos, se propone aprovechar las rentas provenientes de los recursos naturales, implementar sistemas tributarios más progresivos y utilizar financiamiento internacional para impulsar el desarrollo. El gasto público se orienta a promover la industrialización, fortalecer sectores estratégicos y desarrollar capital humano. Un ejemplo histórico fue el proceso de la industrialización en México durante una gran parte del siglo XX, donde los ingresos petroleros permitieron financiar la infraestructura, educación y crecimiento económico sostenido durante varias décadas. En esta teoría, las decisiones son tomadas por un Estado desarrollista con visión de largo plazo. Y en cuanto al criterio del gasto, se enfoca en transformar la estructura económica y reducir la dependencia externa. Mari, continuamos con la teoría del estado de bienestar. Gracias, Silvia. El estado de bienestar se consolidó principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus principales referentes fue el economista William Bennett, quien propuso un sistema que protegiera a los ciudadanos a lo largo de toda su vida. Este modelo se financia a través de sistemas tributarios sólidos, junto con contribuciones sociales de trabajadores y empleadores. El gasto público se orienta a garantizar los derechos sociales fundamentales como la salud, la educación, las pensiones y la protección frente al empleo. Un ejemplo muy conocido es el modelo escandinavo, especialmente el caso de Suecia, donde altos niveles de tributación permiten financiar amplios servicios públicos y elevados niveles de bienestar social. En este modelo, las decisiones
Las decisiones se toman dentro de sistemas democráticos e institucionales con participación del gobierno, los sindicatos y los empleadores. En cuanto al criterio del gasto, se basa en la universalidad, la solidaridad, buscando garantizar igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales. Finalmente, revisemos la perspectiva de la escuela austriaca. Esta corriente es una de las principales críticas al intervencionismo del Estado. Uno de sus representantes como más conocido fue Friedrich Hayek, quien sostenía que ningún planificador central puede asignar los recursos de manera más eficiente que el mercado. Desde esta perspectiva, el Estado debería financiarse con impuestos mínimos y simples, evitando en lo posible el endeudamiento público. El gasto público debe limitarse a funciones esenciales como la defensa, la justicia y el mantenimiento del orden legal. Un ejemplo cercano a estas ideas fue el proceso de reforma económicas en Chile durante la época de 1970 y 1980, donde se redujo el tamaño del Estado, se privatizaron empresas públicas y se promovió una mayor apertura del mercado. En este enfoque, las decisiones económicas deben surgir principalmente del mercado y de los individuos. El gasto se basa en la libertad individual, la propiedad privada y la eficiencia del mercado. Para concluir, podemos decir que estas cuatro teorías representan distintas visiones sobre el papel del Estado en la economía. La teoría keynesiana y el estado de bienestar defienden un Estado activo, aunque con diferentes prioridades. El estructuralismo latinoamericano propone que el Estado impulse la transformación productiva, mientras que la escuela austríaca defiende un Estado mínimo y mayor protagonismo del mercado. En la práctica, los países, incluido Colombia, no siguen una sola teoría de manera estricta, sino que combinan elementos de varias de ellas. Por eso, conocer estas perspectivas nos permite comprender mejor las decisiones fiscales de los gobiernos y desarrollar una mirada crítica frente a las políticas públicas. Muchas gracias por su atención. Gracias.